Y quiero predicarles en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Quiero agradecer profundamente a las personas que nos ven en redes sociales. Y hoy quería hacer algo, hoy quería mandarle un abrazo a una señora que nos sigue en redes sociales, Angelita Sobalbarro, y su esposo, que lo vi en el hospital un día de estos, y él me dijo: Paz, esa bendita vieja mía siempre te sigue en redes sociales y ahí pone las prédicas suyas. Así que un gran abrazo para ella, que la conocí hace muchísimos años. Y ayer, bueno, el jueves disfruté de darle un abrazo a su esposo y compartir un rato con él. Y gracias a todos los que nos ven aquí en este precioso mundo, porque tenemos la fe de que llegue a muchos lugares el mensaje. Por eso digo que en este precioso mundo que Dios nos dio. Mateo capítulo 9, versículo 35. Me dicen amén cuando lo tienen. Si hoy ven poquita gente, es que partió con el Señor el padre de uno de los hermanos de aquí de la congregación, y entonces algunos andan en el sepelio en compañía de ellos y no están aquí. Pero gracias a Dios por los que están, y para ustedes es el mensaje y para mí. Dice Mateo 9:35: honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Espíritu Santo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies, al Señor que es el dueño de todo, para que tengan una claridad de qué es mies, porque algunos tal vez no saben. Es cualquier cosa que se sembró y que es la hora de cosecharla. Entonces rogad pues al Señor, que es dueño de la cosecha, dueño de todo lo que se sembró. Ruéguele porque ya es hora de cosecharlo. Ruéguele para que envíe obreros a que recojan en el granero su cosecha. Es lo que está diciendo. Voy a rogarle que cierre sus ojos y que usted, por favor, ore conmigo y ore por mí y ore por usted y ore porque está detrás de usted y ore porque está al frente de su silla, para que el Espíritu Santo le hable. Y ore por aquellas personas que están lejos de aquí, que ya encendieron su teléfono, su computador, y están esperando un mensaje hoy, y necesitan tal vez este consejo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de tu presencia en esta maravillosa mañana, Señor, sabiendo que tú eres un Dios grande y un Dios maravilloso, que tú, Señor, haces proezas, y que tú, Señor, sanas y limpias con tu palabra. Tú le dijiste a los discípulos que ya estaban limpios por la palabra que tú les habías hablado. Así que tu palabra es el hisopo que arranca de nosotros todo aquello que no te agrada. Tu palabra saca a relucir nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados. Y tu palabra tiene el poder de arrancar y cauterizar todo aquello que no está bien en nosotros. Por eso, Señor, y te ruego a ti, Espíritu Santo, opera a través de la palabra. Toca los corazones, toca la vida. Reprendemos todo aquello que quiere estorbar, para que mi hermano, mi hermana se concentre, que hoy pueda llevar cautiva la mente a tu obediencia, Señor, y que escuche tu consejo. Y permíteme hablar de ti, y que todo lo que diga sea para glorificar tu nombre. Señor, habla, que tu iglesia oye. Espíritu Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Puede tomar asiento. Póngase cómodo. Le puse como tema: si el obrero fuera yo. Si el obrero fuera yo. Hermanos, hace algunos años, ya bastantes años,
no sé exactamente cuántos, pero sí mucho más de 20, estuve en un culto de escuela dominical. Y recuerdo que mi pastor, a quien recuerdo con mucho respeto porque es el hombre que más se gastó para que nosotros aprendiéramos algo de la palabra. Él fue incansable corrigiéndonos, fue incansable. Él nos esperaba que nos bajáramos del altar para llamarnos y corregirnos. Nunca dejó para otro día la porriada del siglo que nos daba si nos equivocábamos, pero lo hacía con una propiedad. Y siempre estaré agradecido con él por eso. Pero ese día hizo algo que me llamó la atención. Ese día había un micrófono con un cable un poco largo. Lo tiró para allá abajo y dijo: hermanos, hoy voy a hacerles una pregunta. ¿Qué haría usted si fuera el pastor o la pastora de esta iglesia? Y empezó en las primeras filas donde está el hermano Roy, Giselita y Bernardo. Unos decían meter un culto más de oración. Otros decían poner otro instituto bíblico, ya había uno. Otros decían que hacer una colecta para chorrear el piso porque era de tierra. Otros decían: si yo fuera el pastor, procuraría que la iglesia se metiera más con Dios. Otros decían: si yo fuera el pastor, yo visitaría más a la gente. Y empezó entonces con ese tema a salir todo lo que estaba en el corazón de todos. Lo que les incomodaba, lo que no les parecía, lo que no aplaudían, lo que no estaban de acuerdo. Y recuerdo que le tocó el micrófono a una señora muy amada, una vieja muy valiente, que el plantel del templo lo hicimos y ella estaba ahí con la pala escarbando. La señora que está en vida se llama Consuelo. Y le dicen: hermana Consuelo, ¿usted qué haría si fuera la pastora de esta iglesia? Ella no lo pensó dos veces en decir: yo pondría a todos en disciplina. Y fue un estallar de risas en toda la iglesia, porque fue sin misericordia para decir lo que pensaba. Tal vez se incomodó por el par de indirectas que afloraron hacia el pastor. Y no sé la motivación real de por qué lo dijo, pero ella dijo: yo pondría a todos en disciplina. Hermano y hermana amada, si el obrero fuera usted, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Vieras que en los términos de construcción es fácil decir a alguien que se le mueven las piernas cuando está a 7 metros de alto soldando, con una máscara que no le permite ver nada para abajo, que solamente ve 5 centímetros del arco que está soldando. Y es fácil pensar: ¿y por qué tiembla ahí arriba? ¿Y por qué luego que sube lento? Hasta que tú te subes en esa escalera y no tienes dónde amarrar un arnés. Y cuando llegas a la casa y te das cuenta que tienes 7, 8 bombas en el estómago, en la pancita, de las chispas que le cayeron, porque no había forma de capeárselas, de quitarse, estaba con una escalera recostada a un tubo, hace que uno vea las cosas diferentes. Y normalmente las cosas las vemos diferente cuando nos toca hacerlas a nosotros, ¿verdad que sí? Muchas veces los papás, y yo soy uno que he dicho, yo reconozco, yo lo he dicho, he visto un chiquito malcriadísimo y ¿sabe qué digo? Si me lo prestaran a mí 15 días para ecualizarlo. En serio, con 15 días que me lo presten, lo dejo casi que hablando en lenguas y predicando. Hasta que tenemos hijos y hasta que empiezan a hacerse grandes. Y ahora que los tenemos, pensamos diferente. Todavía de vez en cuando queremos ecualizarlos, pero ya están tan grandes que se ponen nuestra ropa y les queda mejor a ellos que a nosotros, porque ya estamos más viejos y más enjutos y ellos están en toda su juventud. ¿Qué haría usted si fuera el obrero? ¿Qué haría usted, hermano? Si usted fuera la obrera, si usted fuera la pastora, ¿usted qué haría? Y hoy empecé así muy en calma, ahorita van a ver por qué. ¿Qué haría usted?
¿Sabe qué es lo mínimo que deberíamos hacer en esta tierra? Si usted se graba esto, se grabó lo mejor del mensaje. Si a lo menos fuéramos nosotros la oveja que nos gustaría pastorear, ya ahí estaríamos completos. Párese frente a un espejo. En serio, como el salmista en el Salmo, ¿qué? 42 es. ¿Qué decía? ¿Por qué te abates, alma mía? Quizás estaba mirando frente a un espejo porque se hablaba a sí mismo. Párese frente a un espejo y diga: Roy Cascante, usted como oveja es algo deseable que Roy deseara pastorear. Su comportamiento haría que Roy como pastor se sienta dichoso y honrado y feliz. Sos la oveja que desearías tener si fueras un obrero. Sos la persona que desearías pastorear y compartir con ella si tú fueras el pastor. Tener la forma de ser tan bonita y tan práctica. Sos la ayuda. Y ahí hay otra. Es la ayuda que usted deseara tener. Usted llena la medida de lo que usted deseara. ¿Y por qué digo esto? Porque muchísimas veces la gente empieza a planear qué se puede hacer con una iglesia, cómo la sacamos adelante, qué podríamos mejorar y qué podríamos cambiar, y a veces el cambio tenemos que hacerlo nosotros. Yo les conté una vez que empecé a criticar los editoriales bíblicos por lo tacaños que eran con la tinta, que las Biblias todas salían horribles y borrosas. Hasta que una hermana me regaló unos lentes y me di cuenta que el problema lo tenía yo. A veces hace falta que el Espíritu Santo nos ponga unos anteojos y empecemos a ver que no había tantos defectos, que el defecto éramos nosotros, que era la forma en la que veíamos la vida, que era la forma en la que pensábamos, que era nuestra forma de actuar, que la iglesia no crece tal vez porque, y no estoy exonerando a los pastores porque tienen una gran responsabilidad, ni exonero a mi esposa, ni me exonero yo, pero muchísimas veces la iglesia no crece, no por culpa de los pastores. A veces la iglesia no crece porque es culpa mía, no de alguien, sino mía. Porque mi vecino no cree, porque mi vecino me conoce. Porque no puedo evangelizar en el barrio, porque en el barrio la vida le debo a doña Florinda la gallina, le debo a don Beto el café, le debo a don fulano tal cosa, le debo a Mengano la otra, y aparte de eso, la que pensaba evangelizar fue la que le grité el domingo pasado y fue de la que saqué un chisme horrible y después me di cuenta que eran mentiras. Si el obrero fuera yo, Jesús dijo, primero, y qué bonito sería entender esto, la Biblia dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo miraba Jesús a la gente? Como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo miramos nosotros a la gente? A veces somos como los judíos del tiempo de la ley. Depende de quien nos toque, nos deja inmundos. Tal persona es inmunda. Tiene que venir gritando que es inmunda, porque merece que diga eso. Y la Biblia dice que Jesús miraba a la gente como ovejas que no tenían pastor. Eran ovejas, pero no eran de él. Pero él las miraba como ovejas. Y él no tenía la solución. Él dijo, lo que hace falta son obreros, porque a mí no me alcanza. Entonces rueguen al Señor de la mies que envíe obreros, porque la solución de las almas la tienen los obreros. Y si el obrero fuera yo, ¿cuántas almas tal vez se podrían salvar? Si en estos días yo les conté hace poco, tuve la experiencia tan linda y yo decía, qué curioso, hace poco Dios me dio la bendición de ganarme 2 almas y ninguna pudo visitar la iglesia. Las 2 las visité en una cama y las 2 ya partieron con el Señor.
No vinieron aquí, no se bautizaron, no hicieron cursos de nada, nunca recibieron membresía, nunca se presentaron adelante, pero cuando se presenten delante del Señor, Jesús va a decir: mire mis ovejas, yo las conozco. Porque allá en el lecho de muerte, en lo terrible que estaban, dijeron: Señor, yo te acepto, yo no me quiero ir así. Y si el obrero fuera yo, que puede ganarse un alma, que puede pensar en los demás como ovejas que no tienen pastor, y no pensar que me cae mal, y no pensar que aquel no merece nada, sino pensar que se puede arrepentir y que puede llegar a Cristo. Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y viera que me puse a orar, y mientras oraba, el Espíritu Santo me ponía esa palabra: envíe, envíe. Busque la razón de esa palabra envíe, porque ahí hay un secreto escondido. Y entonces me puse a averiguar. Tengo una concordancia muy completa etimológica del hebreo y del griego y de algunas cuantas palabras en arameo. Y me di cuenta por qué alguna gente no había encontrado el significado, porque es una palabra compuesta que tiene 3 significados en hebreo. Entonces, hasta recoger todos los significados, se da uno cuenta en realidad qué dijo Jesús cuando dijo envíe. Y a pesar de que la palabra enviar, enviado y envíe y enviados aparece cantidad de veces en la Biblia, muchas en el Antiguo y otras en el Nuevo Testamento, solamente esta palabra envíe aparece en 2 textos bíblicos, y que es este de Mateo capítulo 9 y que en Lucas capítulo 2, que Jesús está diciendo lo mismo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Así que en todo el Nuevo Testamento, aunque hay un montón de veces la palabra enviar, solamente en este texto y en el texto de Lucas significa lo mismo. Y es una palabra compuesta que significa, dice que denota el origen de dónde procede el movimiento. Y usted me diría: y entonces, pastor, ¿qué está diciendo? Se oye como muy raro. Denota el origen de dónde procede el movimiento, de dónde se lanza con violencia, de dónde se expulsa algo. Lo que Jesús está diciendo entonces es que rueguen al Señor de la mies que envíe, que saque de su reino, que saque de Él mismo, que saque de sus entrañas, que saque de su propósito, que saque de su presencia a los que van a ser obreros. No está diciendo que saque del mundo, no está diciendo que saque de la teología, no está diciendo que saque del conocimiento vasto en la Biblia y graduado con licenciaturas. Está diciendo: Jesús, rueguen al Señor de la mies para que Él sea el que llame de acuerdo a su conocimiento. Y no importa quién llame, pero que sea alguien que ha salido de su presencia. Lo que está diciendo es que el origen tiene que ser divino de un obrero. Y usted dirá: pero pastor, lo sigue enredando todavía. En el Evangelio según San Juan dice que los que creen en su nombre le dio exousia, del griego potestad de ser hechos hijos, ya genéticamente divinos. Genéticamente, aunque tengan cuerpo de carne, genéticamente el ADN es divino. Ya son embajadores del reino de los cielos. Y para que alguien sea obrero, tiene que haber nacido de nuevo. Para que alguien sea obrero, tiene que haber conocido a Dios. Para que alguien sea obrero, tiene que haberle entregado el corazón a Jesucristo. Para que alguien sea obrero, tiene que reconocer que en este mundo va a haber aflicción, y en la aflicción se va a mantener y va a serle fiel a Dios, porque Dios lo sacó de adentro de él para mandarlo a la obra. Si el obrero fuera yo, y no sé si les quedó un poquito claro, para mí fue sabrosísimo entender eso, porque dice que denota el origen de donde procede el movimiento. La palabra enviar, Jesús está diciendo: díganle a Dios que de la reserva que Él tiene de los 7,000 que no han doblado rodilla, dígale que mande algunos de esos. Que no mande a cualquier blandengue que se emocionó y que dice que tiene ministerio. Dígale a alguien: Dios tiene que sacar gente que haya sufrido. Dios tiene que sacar gente que haya llorado. Dios tiene que sacar gente que lleve en su cuerpo las marcas del sufrimiento por amor a Dios. Dios tiene que llamar gente que no se agache, que no se doble.
que la única forma de tirarse al suelo sea clamar y a pedirle a Dios misericordia, pero que se mantiene firme, que no hay que andarle rogando, que no hay que andarle con pañitos tibios, sino alguien que ha conocido a Cristo. Y el que ha conocido a Cristo, en medio de todas las tormentas, dice, como dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El llamamiento tiene que ser divino. ¿Por qué a veces la gente no pega en puestos? ¿Por qué no pega en ministerios? ¿Por qué no pega en una iglesia? Porque los llama un pastor, porque los llama un grupo de diáconos, porque los llama una denominación, pero Dios nunca los llamó, porque los obreros Dios los saca de su corazón. Los obreros son ovejas que tienen que hueler a pastor, tienen que haber pasado por ahí. El apóstol Pablo dijo que no se podía poner a un neófito. ¿Y qué es un neófito? Es alguien que no conoce. No se puede poner a un novato. Dios llama a gente a sufrir. ¿Sabe que la única gente novata en sufrimiento, por si no lo sabían, la única gente que era novata en sufrimiento en los tiempos de Jesús eran los fariseos, eran los saduceos, eran los escribas y eran los sacerdotes? Ellos tenían voto de gobierno romano y ellos casi hacían lo que le daba la gana bajo la sombra romana. Pero el pueblo era el atropellado, el pueblo era el sufrido. Los pescadores, los publicanos, porque todo el pueblo los odiaba por cobrar impuestos para Roma. Los pescadores, porque era una élite muy baja y muchos de ellos tenían otros oficios. Y Jesús, conociendo que necesitaba gente sufrida, que necesitaba gente que realmente ocupara un Salvador, Jesús se fue a buscar lo peor de lo peor para llamarlos al ministerio. Y si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta la calaña de gente que Jesús buscó. Todos heridos, todos golpeados, todos con cicatrices. Pero cuando llegaron a conocer a Jesús y cuando llegaron a enamorarse del Señor, nada les quebró la fe. Y aunque todos o muchos le fallaron a Dios, llegó el momento en que se doblaron a los pies de Cristo y dijeron: oiga, hay muchas cosas que no registra la Biblia, pero yo estoy muy seguro que cuando Jesús le dijo a Pedro allá en la orilla del lago: oiga, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él sintió el perdón de Jesús y la reconciliación. Él ya no lo dijo más, que hasta la muerte iría por él. Pero estoy seguro que él se prometió a sí mismo: Señor, yo hasta la muerte voy por ti. Yo ya no me suelto, ya no te dejo. Ya me rescataste. Tú eres mi redentor y yo te sigo hasta la muerte. Si el obrero fuera yo. Eso lo dijo Flor un día de estos aquí en la iglesia, que hay que rogar al Señor de la mies. Pero ¿qué rogamos? Que traiga gente de afuera. ¿Saben? Yo no sé si Cristo me va a tener aquí hasta que me pensione, o hasta que venga Él, o hasta que yo me muera. Yo no sé. Pero si a mí me tocara irme, no se imaginan qué vergüenza me daría que tengamos que buscar algún pastor por allá afuera, porque nadie de aquí se ha levantado y ha marcado la pauta. Y la iglesia ha dicho: ¿por qué no dejan a fulano? Es una excelente persona. ¿Por qué no dejan también a su esposa? Es una mujer maravillosa. Qué derrota más grande es estar en una iglesia entreteniéndolos por años y años y años, sin poder levantar obreros. Estamos viviendo tiempos que dan miedo, donde la gente no quiere comprometerse con el Señor. Estamos viviendo tiempos donde la gente que quiere ayunar, que quiere orar, que quiere leer la Biblia se ve raro. Estamos viviendo tiempos donde la gente ora en un restaurante y se ve ridícula. Estamos viviendo tiempos donde la gente tiene que entender que a Dios se le da la gloria donde quiera que se esté, y que honra es poder exaltar a ese Dios que nos ha rescatado.
Así que un obrero es alguien que ha salido del corazón de Dios, porque el llamamiento es divino, como dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, que está hablando de Cristo y dice: Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él los invistió. Él le dio esa vestidura ministerial. No fue el hombre. Usted no puede estudiar para tener un ministerio. Usted puede estudiar para saber Biblia. Pero voy a decirle algo muy crudo. Usted puede estudiar todo lo que se le antoje, quémese las pestañas, apréndase la Biblia de memoria, pero una Biblia sin espíritu es un libro. De nada sirve saber toda la Biblia si no tenemos la sensibilidad de que esa Biblia nos habla a nosotros primero. Y qué lindo a veces cuando empezamos a leer la Biblia y la misma Biblia nos quiebra y nos pone a llorar. Y tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle: ay, Señor, te fallé. Yo soy ese siervo inútil que hago menos de lo que tú me mandas. Ni siquiera lo que tú me mandas, hago menos. La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 1 y versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido que el que empezó la buena obra, ¿quién empieza la buena obra? ¿Y quién la va perfeccionando? Es Dios, es Jesús, es su Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos tantos años de estar en el Evangelio? Y ahora, en lugar de darle gloria a Dios, vivimos de los recuerdos y de las glorias pasadas. Está bien que recordemos con nostalgia la fuerza que teníamos cuando teníamos 20. Está bien que recordemos la fuerza física con nostalgia, porque nos estamos haciendo viejos. Pero ¿ustedes creen que está bien que recordemos aquellos tiempos de gloria en el Señor? Porque si tenemos que recordar aquellos tiempos de gloria que tuvimos, significa que estamos caídos espiritualmente. Porque la Biblia dice que somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Porque dice que los ministerios, que la palabra y todo lo que los rodea es a fin de perfeccionar a los santos para toda buena obra. Porque la misma Biblia dice que iríamos de poder en poder y que veríamos a Dios en Sion. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea que todo es para arriba. Es más, cuando la Biblia habla de buscar a Dios, dice que poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. ¿En qué ponemos la mirada en este tiempo que todo nos apaga, que todo nos desanima, que todo nos hace daño? ¿A quién hemos puesto la mirada? Un día de esto le dije a un hermano de corazón: si yo pusiera la mirada en el entorno, si pusiera oídos a la iglesia, si le hiciera mente a la iglesia, tal vez ya me hubiera ido. Lo primero, porque ustedes se merecen un mejor pastor. Porque si yo me fuera es porque soy muy cobarde. Pero he aprendido algo con los años, hermano. ¿Sabe qué he aprendido con los años? Que de Dios es la obra y yo solamente soy su empleado. Anoche hablaba con un hermano y yo le decía: ¿sabe una cosa, mi hijo? Yo soy constructor. Y esa habilidad de la construcción la traje a mi vida como cristiano. Y como cristiano soy constructor. Y mi concepto del evangelio es que sigo siendo un constructor. La piedra angular es Cristo y nosotros somos parte de su edificación y seguimos construyendo. Mi trabajo es procurar hacer lo que Dios quiere que haga. Y estos años que he estado en Cristo me ha servido a entender algo, hermano. Nunca he dado un paso por un aplauso. Nunca he predicado por una palmada en la espalda, ni por una ofrenda.
He predicado porque se lo debo a Dios. Y sigo a Dios porque Él fue el que me salvó. Le sirvo porque se lo debo. Se lo debo a Él, no se lo debo a la gente, se lo debo a Él. Por eso me partiría el corazón el día que Dios me critique. Aunque sé que el día que lo haga, y me ha regañado un par de veces, por no decir que 585.700 en los años que tengo de ser cristiano, por todos los errores que cometo. Pero me dolería mucho, hermano, que mi corazón se vuelva a lo que ustedes digan, que se vuelva a su aprobación, que se vuelva a agradarlos a ustedes, y por agradarlos a ustedes yo dejé de agradar a Dios. Yo no quiero fallarle a Dios. Y entonces, cuando ha habido algo que me duela y que me golpee, agarro las llaves, me vengo para acá en la madrugada o en el momento que pueda, y le digo: Señor, lo que te dije hace 30 años vengo a repetírtelo hoy en esta esquina. Aquí dejo todo. Y el día que esté deseando agarrar a un hermano de las mechas, o esté deseando entregar la iglesia, venga, búsqueme en el altar. Voy a estar buscándote, voy a estar adorándote todo el tiempo. Me voy a estar aquí. De aquí nadie me mueve y de aquí me sacan en una caja. Yo no me voy a apartar de ti. Aunque me agarre un colerón, aunque me duela un montón, mi mirada está puesta en ti y te voy a servir a ti hasta que tú me gastes toda la fuerza. ¿Por qué necesidad de obreros? Hermano, usted no renuncia a sus hijos, ¿verdad que no? ¿Cuál que es papá aquí renunciaría a sus hijos? Quitaría la espalda y diría: ya no más. Pero si hay mucha gente que, aunque daría un riñón y daría su corazón por los hijos, no da su fe. ¿Qué es más importante? Porque al fin y al cabo, si su hijo dura mucho, duraría poco más de 100 años, pero la herencia espiritual que usted le puede dejar es eterna. No le enseña a sus hijos a ser cobardes. No le enseña a sus hijos a correr. No le enseña a sus hijos a quitar el hombro de todo lo que sea posible, solamente porque su ego no le sirve para Dios. ¿No es mejor humillarnos ante el Cordero y decir: ay, Señor, aquí estoy? Yo nunca voy a olvidar, hermanos, que cuando mi hijo estaba pequeño, yo, para poderlo mantener, yo sacaba madera de la montaña. Los que han sacado madera en una montaña, madera pesada, hermanos, eso pesa quintales. Y como a uno le pagaban por pulgadas, hermanos, yo era como una mula. Yo me echaba las pulgadas que mis rodillas lograban aguantar sin doblarse, y yo salía temblando. Pero yo sabía que ahí estaba el tarro de leche de mi hijo, y pastoreando una iglesia. Y llegó un momento que alguien se sentó y me dijo: ¿sabe una cosa, pastor? Yo me hubiera largado de esta iglesia hace rato. Usted vive mejor como constructor, usted vive mejor jalando madera que rompiéndose la cabeza en una iglesia y teniendo que mantenerse trabajando allá afuera. Pero llegaba el domingo y llegaba una visita a la iglesia, y esa visita me volvía loco, porque a los pastores las visitas es la flor, la cereza del pastel, es la flor en el ojal. Las visitas, qué lindo que venga usted, pues usted es maduro y me entiende. Qué lindo que venga usted, pero que llegue alguien nuevo, eso es un regalo de Dios. Y yo me quedaba viendo eso, y yo me ponía a orar, y yo le decía: Señor, yo no puedo dejar esto, yo te lo debo. De hecho, tú negociaste conmigo, yo me acuerdo, y tú me dijiste: si tú vas a zona sur, yo te voy a dar un hijo. Entonces aquí estoy y ya lo tengo, no importa lo que pase. Y terminaba el domingo el mensaje, y llegaba un hermano y me palmeteaba el hombro: pastor, qué buen mensaje. Y yo quedaba con el hombro así, porque los que han jalado madera saben que la piel de los hombros se cae y se hacen llagas. Pero yo sabía que Dios me había llamado como obrero. Hermano, Dios te llamó como obrero. Quiebrese la espalda, rómpase los hombros, pero no deje de hacer lo que está haciendo.
Llore lo que tenga que llorar en el altar, pero no se aparte del Señor. Porque hay una familia que nos está viendo. Hay un Dios que nos está mirando en el cielo, que un día nos va a recompensar por todo. Nos ha recompensado a manos llenas aquí en la tierra. Para mí, ¿qué más recompensa que agarrar un micrófono y pararme al frente suyo? Y que a una persona como esta, que Dios conoció en el mundo y que sabe del barrial que lo sacó, ahora alguna gente le diga: hermanos, ya eso es ser millonario. Y saber que estamos en Cristo y que podemos adorarlo, eso nos cambia la vida, hermano. La Biblia dice que Dios produce en Filipenses 2:13: en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se lo resumo. Lo que dice Filipenses 2:13 es que Dios produce el deseo y produce la capacidad. Eso es lo que está diciendo, que Dios pone el querer como el hacer. Es lo que está diciendo, es que Él produce el deseo y también produce la capacidad. Porque a veces entonces no tenemos capacidad. Tenemos deseo, pero no tenemos capacidad porque no nos rendimos. Porque los mensajes no se sacan de una bolsa de palomitas de maíz. Porque a veces para predicar aquí acerca del amor a cualquiera de ustedes, tiene usted que borrar de la mente 10 críticas. Tiene que sacar del programa 8 chismes suyos y hablar de Cristo, sin agarrar este micrófono para defenderse. Porque el día que usted agarre este micrófono para defenderse, Dios te deja solo. No se saca de una palomita de maíz un mensaje. Son muchas horas de desvelo, de lloradas, y lo más duro, de testimonio. Porque qué fácil es hablar de que amamos los hijos y en la casa los tratamos como si fueran bestias. Qué vergüenza que un día mi hijo se pare y diga: oye, mi tata mentiroso, usted que dice que me quiere. Porque hay muchos papás y muchas mamás hipócritas en la iglesia, que son una cosa en la iglesia y son otra cosa en la casa. Y con el escudo ese de que a mí me criaron así, bueno, a mí me criaron así, pero ahora conozco Biblia y ahora sé que Dios es amor. Ahora sé que puedo abrazar a mis hijos y besarlos. Ahora sé que, como dijo Pablo, los hijos no atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué es un obrero? En el griego lo que dice es que un obrero es un trabajador, es un maestro, es un hacedor, que como con mucho esfuerzo está ocupado. Es un hacedor. ¿Qué es un obrero? Alguien que hace, no es alguien que habla, es alguien que hace. Porque hablar es sumamente fácil, pero hacer es otra cosa. Hablar de decir cómo hacer las cosas es simplemente fácil, pero hacerlas tiene un proceso, tiene un costo. Y a todos nos cuesta hacer algo. Pero lo que usted haga, sea mucho, sea poco, usted se lo debe a Dios. Y muchas veces, cosas que usted hace, saque su mano izquierda, su mano derecha, dése una palmadita en la espalda y diga: ¿qué cargas sos? Porque a veces, hermano, usted está haciendo algo bueno y aún así la gente te está mordiendo y te está apuñalando. Y usted tiene que acostumbrarse a eso. Nunca olvidaré a un amigo mío de construcción que amaba los animales. Y estábamos trabajando y de pronto empezó un perrito a convulsionar al lado de la construcción. Lo habían envenenado. Yo nunca había visto a ese perro. Y yo le dije a mi amigo: mira, ese perro está muriendo. Pero él, cuando él lo vio, él pensó que era como un hijo que se estaba muriendo. Y corrió a un árbol de mandarina que había cerca. Le pidió al jefe, creo que fueron 1000 colones, y se fue a comprar una caja de leche.
y cortó la caja de leche para hacerse la vaciada al perro. Se tomó como 5 tragos, le echó como 3 mandarinas y me dice: sosténgale las patas de ese perro. Y yo: ok, las patas sí. Y ese hombre le metió la mano en el hocico y empezó a vaciar la caja de leche. Ese perro sonaba como haciendo gárgaras, ahogándose. Pero ve la historia. Cuando le cayó la leche en la panza al perro, curiosamente el perro tomó fuerzas y dijo: no, pero una caja no me la voy a tomar, ya es demasiado. Seguro pensó el perro, para que me suelte, y sacude la cabeza y le agarro a la mano a mi compañero. Eran tiras de dedo lo que le sacó. Y no es broma. Le envolvimos la mano en un trapo del almuerzo y se fue para el hospital. Y creo que fueron como 9 o 12 puntadas en la mano por lo que le hizo el perro. Y él llegó en la tarde a decirle al jefe que por 8 días no podía trabajar. Y aunque ustedes no lo crean, parece una fábula, y créanme, no estoy mintiendo. Pasó el perro al frente de la construcción y lo volvió a ver así con una cara de: infeliz, vos casi me ahogas. Vale que te mordí. Y usted diría: pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Déjeme decirle algo, y no voy a comparar a nadie con un perrito, pero en este camino, mucha gente que tú procuras que esté bien, que tú te desvelas orando por ellos mientras ellos roncan, después te van a ver y usted con 8 puntadas en cada dedo, como una coliflor cada dedo, de la mordisqueada que te pegaron cuando se sintieron bien. Por eso, si el obrero fuera yo, me gustaría ser como oveja lo que yo quiero tener cuando sea pastor. Eso lo he aprendido con los años. Y he tenido muchos pastores, muchos. Y cuando me preguntan qué sabe hacer, le digo: sé construir. ¿Qué hay que hacer aquí? Y yo le ayudo en construcción. No le digo: señor, disculpe pastor, yo el ministerio que yo tengo, si usted quiere traigo una redma de títulos para que usted... No, yo soy constructor. Y hermano, ¿tiene herramientas? Sí, tengo herramientas. ¿Qué traigo? ¿En qué le ayudo? Y allá en el camino: oiga, pero a mí me contaron que usted predica. A veces. ¿Y podía predicar? Claro que sí. Pero soy feliz soldando tubos. Si el obrero fuera yo, me gustaría hacer la ayuda que mi pastor tenga. Me gustaría que mi pastor del cielo, sobre todo, que conoce sí mi corazón y pesa los sentimientos, esté feliz con lo que yo hago. Porque dolorosamente a veces la gente no valora. Quiero contarles algo. Si usted se va al libro de Éxodo, en el capítulo 3, qué torta, hoy el tiempo se me fue muy rápido, ya los tengo muy cansados. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 4, y ahí un poquito para atrás, Moisés tiene una experiencia grandísima. Se queda viendo un matorral que está prendido en fuego, pero que no se quema. Las hojas arden, las ramas arden, pero las hojas seguramente siguen verdes, no sé, pero no se quema. Es un fuego que está ahí, que él puede ver, y está maravillado con esas cosas. Y se acerca y hay una voz que le llama. Y en el versículo 4 dice que Dios le habla y le dice: Moisés. Y él reconoce que es Dios y le dice: heme aquí. ¿Cómo le dijo? Heme aquí. ¿Sabe qué es la palabra heme aquí? Estoy aquí. ¿En qué le sirvo? Eres mi Dios. Estoy a tu servicio. Tú eres soberano. Yo soy un humano y me está hablando Dios. Así que diga lo que usted quiera. Como dijo Samuel: habla, que tu siervo oye. Y entonces Dios le empieza a contar la historia. El ángel de Jehová, o sea Jesucristo,
le empieza a contar que necesita sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y el hombre que dijo: heme aquí, y que vi a la zarza ardiendo, cuando Dios le dice: te necesito y te quiero usar a ti, en el verso 11 le dice: ¿quién soy yo? ¿No es que había dicho heme aquí? Ahora le ponen un ministerio encima y dice: ¿quién soy yo? Claro, él sacó, él había enterrado un egipcio allá en las arenas de Egipto. Había dejado su casa botada, había abandonado a los de su nación, y Faraón era delicadito, y él sabía que si llegaba Faraón lo iba a fulminar, lo iba a picar, iba a ser picadillo de Moisés. Entonces él, pensando que el ministerio que Dios le estaba dando traería un montón de consecuencias por su falta de fe, ahora no le dijo heme aquí, ahora le dice: ¿quién soy yo? Hay un montón de gente que dice que tiene llamado, que dice que quiere hacer, hasta que se da cuenta que las cosas no son lo que parecen. Y cuando se da cuenta que es peligroso, ya ahora dice: ¿quién soy yo? Y cuando Dios le sigue respondiendo, ya en el verso 13 le dice: oiga Dios, ¿y quién es usted? En serio, usted puede buscarlo ahí para que vea que no te miento. ¿Y quién es usted? Si a mí Faraón, que no me quiere para nada, me va a decir: ¿y quién lo mandó? ¿Quién es usted? ¿Quién es? Y me gusta porque usa un término gigantesco. El término más grande de la Biblia para referirse a Dios no es ni Jehová, ni Elohim, ni nada de eso, sino que le dice: oiga, dígale que yo soy. Dígale que yo soy. ¿Y sabe por qué Ermita le mandó a decir que él era? Porque el término yo soy significa que todo el globo terráqueo tenía que reconocerlo. Significa que él era el alfa y la omega. Y la gente dice: ay, ¿por qué Dios diría que es alfa, que es la primera letra, y omega, la última letra del abecedario griego? ¿Por qué Dios diría eso? Bueno, porque todas las palabras que quepan ahí y que encierren a un Dios, a una divinidad, a lo que sea, Él está por encima. Él estuvo primero, Él es el final y Él es el dueño de todo. Por eso Él mandó decir que Él era, y Él dijo: oiga, ¿quién es usted? Pero yo lo mando, Moisés. Verso 4, capítulo 4, verso 1. No me van a creer y no me van a oír. Verso 10 del capítulo 4. Soy torpe de lengua, mejor mande a alguien. Hermanos, estamos con una necesidad de obreros. Y qué lindo que llegue gente de afuera con aires y con ganas de servir, pero qué lindo que nosotros nos levantemos y hagamos lo que nos toca. Porque, hermanos, tener una congregación grande solamente para que haya mucha gente es un error gravísimo. Dios nos ha bendecido con una congregación que, a pesar de, como les conté al principio, por un sepelio, hay mucha gente que hoy está afuera, pero ya esta es una congregación grandecita. De hermana Jenny, haciendo estadística un día de estos, que había bastante gente aquí, dice que faltaron 52 faltaron. Y había una cantidad grande aquí de gente ese día. Pero ¿ustedes creen que Dios se goza por el número? ¿Ustedes creen que yo, cuando llegue al reino de los cielos, Dios me va a decir: qué bárbaro? Jenita contaba todos los domingos la congregación y estaba esa congregación llena. Venga el gozo del Señor. Es más, siéntese un ratico en mi silla, le presto mi corona si quiere un ratico, Roycito. No. Cuando llegue al cielo, el Señor me va a decir: Roy, ven acá. ¿Cuántos obreros doctrinaste? ¿Cuántos obreros y obreras se levantaron de ese número de gente que tenías en la tierra que yo te di? Ya ve por qué me preocupo. Ya ve por qué me alarma. Porque estamos esperando que Dios levante gente, y lo que hace falta es que usted se levante y que yo me levante. Y no estoy hablando de obreros para predicar, porque la predicación no se le da a todos.
Mucha gente nunca va a predicar, no es su fuerte y hay que reconocerlo. Y es sano reconocerlo para no perder el tiempo haciendo algo que no nos toca. La Biblia dice que un obrero es una parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál? La que se ve, la que no se ve. Sale sobrando cual sea. Lo importante es que hagamos la función donde Dios nos puso. Listo. No hay que hacer tanto. No hay que ser un predicador para ser un obrero. Hay que ser un adorador primeramente. Créamelo, hermano, que es más importante cerrar los ojos en una banca de estas, levantar las manos y adorar que predicar en este altar. Créamelo que en el reino de los cielos es más importante que usted en la banca cante un corito a que pida el micrófono para cantar un especial. Y aquí sí quiere cerrar los ojos. Y aquí sí quiere que la gente aplauda. Y gente que más aplauda, dijo el burro, no. Así no funciona. Déjeme decirle que usted va a cosechar en el altar. Si usted es una persona que le va a servir en el altar, grábese esto, hermana y hermana. Usted va a cosechar aquí lo que usted siembra ahí. Si usted no es un adorador de banca, Dios nunca lo va a llamar a servir en un altar. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. No por apariencias, no por talento, no por capacidades, sino en verdad. Y para adorar a Dios en verdad no se ocupa ser santo, ni se ocupa ser perfecto, se ocupa ser sincero. Y decirle al Señor lo que somos. Jeremías, y termino ahí. Dios llama a Jeremías y le dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté, te di por profeta a las naciones. Y dije yo: ay, Señor, ¿cómo voy a ir al ministerio si soy un niño? Tenía como 17 años tal vez Jeremías. Y Dios le dice: no, papito, aquí el tema es distinto. No me digas soy un niño, porque no oye que yo lo aparté desde que no estaba ni en el vientre de su mamá, yo lo aparté. Así que va a ir donde yo lo mande y va a hacer lo que yo le diga, y va a tener que llorar mucho en el camino, pero va a hacer lo que yo le diga. Si yo fuera el obrero, rogamos al Señor de la mies que envíe quien sienta carga por tal cosa. Usted no la siente. ¿No será que eso que usted vio que hace falta es lo que a usted le toca hacer? De veras, hermano, se lo digo con mi corazón. Criticamos lo que no se hace en la iglesia. ¿No será que le toca a usted? Es que ¿dónde están los líderes? No, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Mire que hay basuras afuera. ¿Quién limpiaría? Hermano, agachate, recoge las bolsas y recompensa en el cielo por eso. Pero no, pecamos diciendo está sucio. ¿No sería mejor hacer limpieza? Pero nos estamos haciendo vagos y le estamos dejando a 5 el trabajo de 140 y tantos. Si yo fuera el obrero, Irma, siente a la otra Irma en la silla ahí y piense, lo digo por la confianza que te tengo, ¿disfrutaría yo ser la pastora de esta Irma, de esta copia? Ahora hágalo usted, hermano y hermana. Siéntese a usted mismo al lado y diría: me siento honrado de la oveja que tengo. Me siento honrado de Julio Díaz. Si yo fuera el pastor de ¿lo ha pensado? Yuri. Sienta otra Yuri a la par y dice: me siento honrada, qué dichosa soy como pastora de tener una oveja como Yuri. Porque yo me lo he dicho más de una vez, hermanos. Y yo a veces digo: ay, Señor, si yo fuera el pastor del Roy, qué par de leñazos le pego. Y me regaño constantemente. Hermanos, yo me regaño y me corrijo constantemente. Y estos días que no estaba mi esposa, aproveché y me senté y me leí un montón de libros de la Biblia. Un montón, de la cabanga seguro. Leí cualquier cantidad de Biblia mientras suspiraba y lloraba la ausencia de mi esposa que andaba de paseo.
Y mientras leía yo decía, ay, Roycito, qué vergüenza que tiene que estar solo para que saque tanto rato para leer, qué vergüenza. Y dice que es pastor de una iglesia. Pero ¿y usted que dice que tiene que predicar? ¿Y usted que dice que quiere tener ministerio? ¿De qué va a predicar si no conoce la palabra? ¿De qué va a hablar si no la lee? ¿Y qué respaldo va a tener si no oramos? ¿Cómo Dios nos va a usar si ni siquiera ayunamos? Habrá gente que por temas de salud no lo puede hacer y Dios es sabio y lo conoce, pero ¿qué estamos haciendo? Si usted fuera su propio pastor, y termino aquí, si el obrero fuera yo, ¿qué haría usted? Pondría a todos en disciplina, condecoraría a todos, mandaría unos cuantos para la casa para hacer una limpia en la iglesia y depurarla un poco. Se metería a orar y ayunar y esperar y sacar todos los domingos un mensaje esperando que algo bueno pase. Y dices, el otro domingo será, y dices, el otro domingo será, y así pasan los años esperanzado de que el otro domingo será, que algo bueno va a pasar con esa persona, y no desistes hasta que Cristo haga lo que tenga que hacer. Si el obrero fuera yo. Voy a rogarle que cierre sus ojos un momento, ya le he quitado bastante tiempo. Y aunque es un poco tarde,